Hola ingenieros de la web, seguimos en nuestra serie de análisis de software, esa parte crucial de entender el problema antes de tirarnos a escribir código. Y hoy toca hablar de algo que parece simple, pero es una bomba de tiempo en muchos proyectos, el lenguaje ubicuo. Pero bueno, antes de meternos de lleno, ya saben cómo va esto. Si les sirve lo que contamos acá, un like y una compartida ayudan un montón. Y no se olviden de seguirnos en @CaseOnCodingScript para más de esto. Y si les interesa el diseño de producto o la arquitectura de software, dense una vuelta por @CaseOnCodingUXUI y @CaseOnCodingArch. Ahí hay contenido bien específico. Listo. Para entender esto, nada mejor que una historia. Una de esas de terror para programadores. Una que va sobre un bug que volvía loco a todo un equipo y que al final no estaba en el código. Estaba escondido, a plena vista, en una sola palabra. Imagínense la escena. Un sistema de logística. La gente de producto llega y dice, oigan, el envío no aparece registrado. Y el desarrollador, claro, se va a la base de datos y dice, ¿cómo que no? Acá está, el shipment está creado. El problema, ¿qué era envío para cada uno? Para producto, era el paquete saliendo del almacén. Para el desarrollador, el registro que se creaba al confirmar la orden. Para la gente de operaciones, era cuando el camión ya estaba en ruta. Y ni hablar de finanzas, que para ellos envío era cuando se emitía la factura. Una sola palabra, 4 equipos, 4 realidades totalmente distintas. El resultado, un caos absoluto. Y acá viene lo bueno. El sistema no tenía un bug técnico. El código, en sí, hacía lo que se suponía que debía hacer. El problema era mucho más profundo. Era un bug conceptual. Estábamos construyendo un castillo de naipes sobre la palabra envío. El verdadero bug era el lenguaje. Esta historia es el ejemplo perfecto del desastre que se intenta evitar con algo llamado lenguaje ubicuo. Así que, ¿qué es exactamente esta cosa? Vamos a definirlo bien para que quede claro. En pocas palabras, el lenguaje ubicuo es el idioma del proyecto. Es un único lenguaje compartido y preciso que usan todos, la gente de negocio y la gente de tecnología. La regla de oro es 0 traducciones. Si negocio dice cliente preferencial, el código tiene una clase que se llama cliente preferencial. No hay un, te refieres al premium user. No, se habla el mismo idioma y punto. Y ojo, es súper importante entender que esto no es un diccionario gigante y polvoriento que se escribe una vez y nadie vuelve a mirar. Tampoco es la jerga técnica de los desarrolladores que nadie más entiende. Y por favor, no es usar nombres genéricos como user, item, data, nada de eso. El lenguaje ubicuo es el pulso del negocio. Es un lenguaje vivo, que se ve en el código, se escucha en las reuniones y se lee en la documentación. Es coherencia total. Veamos un ejemplo clásico. Miren este código. Process, Order ID, User ID. ¿Procesar? ¿Procesar qué? ¿Cómo? Es súper ambiguo. Y adentro vemos order.status igual a approved. ¿Aprobado? ¿Por quién? ¿Qué significa que esté aprobada? ¿Ya se puede enviar o falta algo más? Para entender qué diablos hace esto, hay que leerse todo el método y adivinar la intención del negocio. Esto, señoras y señores, es una fábrica de bugs. Ahora, comparen con esto. Es la misma lógica, pero usando el lenguaje del dominio. El método se llama Approve Order y recibe un manager. Miren qué belleza. El código casi se lee en voz alta. Aprobar la orden por un gerente. Es explícito, no deja lugar a dudas. Hasta alguien de negocios, sin saber una línea de código, puede leer esto y decir, sí, eso es exactamente lo que hacemos. El código cuenta la historia del negocio. Pero claro, no todo es color de rosa. ¿Qué pasa cuando este lenguaje se enferma, cuando se corrompe? Hablemos de algunas patologías típicas, esos virus lingüísticos que pueden pudrir un sistema desde sus cimientos. Y vamos con la primera, que nace de una pregunta que parece inofensiva, pero que fue el origen de un desastre monumental en un proyecto de CRM. La pregunta es, ¿qué es, en realidad, un cliente? Resulta que para el equipo de ventas, cliente era la empresa que compraba. Para marketing, era un simple email en una lista de campañas. Para soporte, era la persona que abría un ticket. Para finanzas, era una entidad a la que se le podía facturar. Y para legal, era la razón social que firmaba un contrato. 5 definiciones totalmente distintas para la misma palabra. Y por supuesto, todos querían que su versión del cliente estuviera en el sistema. ¿Y cuál fue el resultado en el código? Este monstruo. Una clase client que era un verdadero Frankenstein.
Tenía campus para marketing, campus para finanzas, métodos para soporte. Era un objeto esquizofrénico que intentaba hacer todo para todos, lleno de ifs y con responsabilidades que se peleaban entre sí. Era el bug conceptual hecho código. La solución, entonces, no fue técnica, fue de lenguaje. Fue sentarse y decir, basta de la palabra cliente. Y en su lugar nacieron conceptos claros y bien definidos. El cliente corporativo, el contacto de marketing, el usuario de soporte, la cuenta por cobrar. Cada uno con su propia clase, sus propios datos, sus propias reglas. ¿El resultado? El sistema se volvió claro en el momento en que el lenguaje lo fue. Otra enfermedad mortal para el lenguaje son los falsos amigos. Palabras que suenan parecido, que parecen sinónimos, pero que esconden diferencias críticas. Les doy un ejemplo real de un sistema de pagos. El equipo usaba cancelar, anular y rechazar, como si fueran lo mismo, un error garrafal. Cancelar era algo que hacía el usuario antes de pagar, sin impacto contable. Anular era revertir un pago ya hecho, lo que implicaba un reembolso. Y rechazar era una acción del sistema por fraude o fondos insuficientes. Tratar estos tres verbos como iguales generó unos bugs financieros que ni les cuento. Bien, ya vimos el campo de batalla, los desastres que puede provocar un lenguaje ambiguo. Ahora vamos a la parte buena. ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo creamos un lenguaje compartido que sea nuestra fortaleza y no nuestra debilidad? Hay varias técnicas, pero acá les dejo 4 que son clave. Primero, Event Storming. Básicamente es juntar a todo el mundo en una sala y mapear los eventos del negocio en post-its en una pared. Las palabras que usan los expertos ahí son oro puro. Segundo, el modelado colaborativo. Es sentarse a hablar con la gente de negocio y escuchar. Escuchar de verdad. ¿Qué sustantivos usan? ¿Qué verbos? Ahí está el lenguaje. Tercero, un glosario vivo. Simple, accesible, que evolucione con el proyecto y esté cerca del código. Y cuarto, y esto es clave, revisiones de código que no solo miren la lógica, sino el lenguaje. Preguntarse, ¿este nombre de variable, de método, realmente significa esto en el negocio? Y con esto llegamos al corazón del asunto, a la idea más potente de todas. Porque al final, el lenguaje no es una cosa cosmética, no se trata solo de poner nombres bonitos a las variables, es mucho más, es arquitectura. Quiero que esto quede grabado a fuego. El lenguaje no es documentación, no es un Word que se guarda en una carpeta, es infraestructura, es la base conceptual, los cimientos invisibles sobre los que se levanta todo el sistema de software. Si los cimientos son de arena, el edificio se cae. Pensemos de nuevo en el ejemplo del cliente, cuando nos dimos cuenta de que la palabra significaba cosas distintas en ventas y en soporte, no solo arreglamos un problema de nombres. Lo que en realidad descubrimos fueron las fronteras naturales del sistema. Esto, en Domain Driven Design, se llama un Bounded Context, un contexto delimitado. Dentro del contexto de ventas, cliente es el cliente corporativo. Dentro del de soporte, es el usuario del sistema. El lenguaje nos reveló la arquitectura. Nos permitió separar las piezas del sistema de forma limpia y coherente. Porque esa es nuestra verdadera labor como ingenieros. No somos simples traductores de requisitos a código. Somos constructores de puentes de lenguaje que conectan el mundo del negocio con el mundo de la tecnología. Y de la solidez de ese puente depende todo. Y ahora les dejo una tarea. Piensen en el proyecto en el que están ahora. ¿Cuál es la palabra más peligrosa y ambigua que usan todos los días? Esa palabra que cada uno interpreta a su manera. ¿Es usuario? ¿Producto? ¿Cuenta? Encuéntrenla. Pónganla sobre la mesa con su equipo, porque ese es el primer paso para desactivar una bomba conceptual que está a punto de explotar. Me encantaría leer sus ejemplos en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.